Sobre el fenómeno Milei se escribió mucho durante todo este tiempo, que era una expresión de cambios sociales, de crisis múltiples, de lo viejo que no muere y lo nuevo que no nace, o que era la manifestación política de cierta subjetividad de la época. Probablemente algo de todo eso haya en la anatomía de este experimento libertariano. Ahora, tuvo lugar un parteaguas, un antes y un después, desde que empezó a gobernar el 10 de diciembre del año pasado. Desde ese momento hasta hoy se fue develando en cierta manera el enigma, la verdad última que contenía como proyecto político y sobre todo como programa económico. Se empezó a responder en parte esa pregunta clásica, ¿qué es esto? Y bueno, será muchas cosas, pero esencialmente es un plan de guerra contra los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, las jubiladas y ese amplio espectro que hasta hoy, por lo menos hasta hoy, conocemos como la clase media. Esto está en el ADN del proyecto libertariano, por más que esté revestido de guerritas de bolsillo contra los artistas, batallas culturales de baja intensidad y una inflación discursiva que de un presidente que se considera o que considera que gobernar es tuitear. Y bueno, se tuitea encima todos los días y esencialmente todas las noches. Que esta realidad, que el conocimiento de esta realidad no sea patrimonio de la mayoría de la sociedad, no le quita el carácter de verdad que tarde o temprano terminará reconociendo la mayoría, con excepción obviamente de aquellos o aquellas que son beneficiarios del plan de Milei. Sin embargo, el tiempo, es decir, esto más temprano que tarde o más temprano, es muy importante frente a un experimento como este, porque la velocidad que le imprimió el gobierno a su gestión cambió la lógica de los tiempos normales, pongámosles comillas, a lo que estábamos acostumbrados. Milei se apura porque quiere aprovechar la cosecha electoral ensamblada que logró en el balotaje y que, digamos la verdad, se está gastando bastante rápido. ¿Qué más sabemos a esta altura? Bueno, que el plan del gobierno no es contra este o aquel sector, sino contra todos y muy especialmente contra la clase trabajadora. No es solo contra los estatales y quienes perciben planes sociales. Los empleados del sector privado también están perdiendo contra la inflación, aunque la siguen un poco más de cerca. Y además, entre los privados, entre quienes trabajan en el sector privado, empieza a acechar un fantasma que es un producto directo de la recesión inducida por este gobierno. Y ese fantasma es el de los despidos y obviamente la desocupación. Sobre la imagen presidencial, sobre esto que se está gastando el gobierno desde el balotaje hasta ahora, vale la pena hacer una comparación histórica. Una medición de la consultora Ricardo Rubier y Asociados de junio del 2000, marcaba que la imagen positiva de Fernando de la Rúa, el presidente de la Alianza, era del 70% en enero, un mes después de asumir, pasó al 71,6 en febrero, descendió en marzo al 66,6, al 61,9 en abril y un promedio del 60% en mayo. Casi 5 meses después de haber asumido tenía el 60% de apoyo el presidente que un año y medio después se fue en helicóptero. Un trabajo de la misma consultora de junio del 2003, un mes después de su asunción, mostraba que Néstor Kirchner en ese momento superaba el 76% de imagen positiva. Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández gozaban a esta altura de su gestión, estamos hablando de 2 meses y pico, de una imagen mucho mejor que cualquiera de las cifras más favorables que difunde hoy el oficialismo como un presunto baluarte del apoyo a Milei. O sea, las encuestas que ellos manejan dicen que tiene más del 50%, pongamos, aunque hay otras que ya dicen que se invirtió la fórmula, el resultado del balotaje, que ya hay un 55% que está en contra y un 45% que mantiene el apoyo. Como sea, muy lejos de todo esto a 2 meses del gobierno de las experiencias anteriores. Pero además está el tema de la consistencia política del gobierno. Si vemos los últimos hechos, se empantanó la eventual fusión, la unión con Macri, que era presentada como la posibilidad de aumentar el volumen político y parlamentario de Milei.
Luego del fracaso de la ley ómnibus se abrió una crisis y un enfrentamiento en el seno del gabinete, hasta se acusan de espiarse entre ellos con la utilización de los servicios de inteligencia. Partes del decreto de necesidad de urgencia está trabado, empantanado en la justicia, y Milei se encarga de dinamitar todos los puentes con gobernadores y con la oposición colaboracionista, que no sabe cómo hacer para poder justamente colaborar con el gobierno. Rodrigo de Loredo, el presidente radical de Córdoba, hasta se puso a llorar ante las cámaras de TV porque este gobierno no se deja ayudar. Eso por arriba. Por abajo, ¿cómo es la situación por abajo? Bueno, quedó demostrado en estos 2 meses que hubo una buena respuesta a las distintas convocatorias, desde la concentración del 27 del 12 de diciembre de la CGT frente a tribunales, que superó lo que ellos pensaban aglutinar, el paro general obviamente de mediados de enero y la movilización en todo el país, el desarrollo de las asambleas barriales y los cacerolazos, las reuniones masivas y acciones de Unidos por la Cultura, hasta los recientes paros de los que hablábamos recién, en ferroviarios, en sanidad, y el que se viene en todo el país de los y las docentes. Entonces, ¿de dónde saca su fuerza Milei, la que tiene hasta hoy, si estas son las condiciones en las que debe gobernar? Bueno, evidentemente, de estas fuerzas, o estas fuerzas no son toda esta capacidad de movilización y de convocatoria que se expresó en estos meses, no se concentró para golpear juntas en un punto que efectivamente haga caer el plan de Milei. Y esto obviamente, en esto la responsabilidad de la CGT y de las direcciones sindicales en general es central. Lo dijo hasta el propio Omar Maturano de Ferroviarios cuando pedía por la conciliación obligatoria del paro, y debería hacerse otra nueva acción de la CGT. Porque, a ver, la política no es simplemente un juego de imágenes, para hablar de las imágenes que hablábamos antes, en el que uno debe esperar pasivamente que se desgaste mientras el gobierno opera a través de los aparatos comunicacionales del Estado, ahora también que utiliza las redes sociales, los aparatos represivos o sus medios afines, para justamente moldear una opinión pública a la que después presenta como una base fuerte de sustento. Esa es la operación política del gobierno. Y justamente la disputa por convencer a quienes no la ven o no ven que esto es producto de un ajuste, está también vinculada a la acción, que demuestre que hay miles o cientos de miles o millones de voces críticas y con la capacidad y la fuerza suficiente para frenar este plan y mostrar otro camino. En la realidad política, social, operan factores coercitivos, el terror económico, a través de la inflación es el principal, el eventual crecimiento del desempleo puede ser otro, que son productores posibles de consensos. Detrás de esos consensos, o de los consensos que se crean, está esta coerción, que puede basarse, o puede terminar induciendo a la sociedad a que se resigne a lo que hay, que obviamente también tiene su base en el hartazgo de las últimas administraciones sobre lo que pasó en los últimos años. Pero lejos, muy lejos, de una esperanza que prácticamente o muy pocos tienen hoy en el gobierno, una esperanza de mejorar las cosas. A todo eso hay que oponerle una fuerza colectiva que convenza no solo en el discurso, sino también en la práctica. Precisamente, y acá pongo un asterisco, todo lo contrario de lo que propuso en su larga carta, la expresidenta Cristina Kirchner. Porque en los off que le dio a periodistas y dejó filtrar el fin de semana pasado y se publicaron en los diarios, dio a entender que si ahora ella acepta discutir privatizaciones, reformas laborales o la regimentación del trabajo docente, es porque, bueno, es lo que eligió la gente. Varios periodistas dijeron que eso salió de sus declaraciones. Comprar sin beneficio de inventario la agenda de Milei es sumarse justamente a la construcción de ese consenso impuesto por distintas formas de coerción. La verdad es un campo de batalla, por eso la verdad no solo se cuenta, ni tampoco solo se describe. En su libro, Acumulación y Hegemonía en la Argentina Menemista, Adrián Piva, investigador, afirmó que la fragmentación de la clase trabajadora, el crecimiento del desempleo y el subempleo actuaron como mecanismos coercitivos que profundizaron y completaron la coerción de la amenaza hiperinflacionaria que venía del gobierno de Alfonsín, justamente para alcanzar el consenso menemista. Pero también afirma que fue central el fracaso de la estrategia sindical
que ante un cambio de situación abismal como la hiper de Alfonsín, respondió con reclamos aislados por mejoras salariales y se fueron produciendo derrotas parciales que fueron configurando una derrota general. Y que eso fue muy esencial para la instauración de la hegemonía menemista. Aunque lo tenga entre sus berretines, Milei no es Menem y está lejos de serlo, pero la posibilidad de que pueda aplicar, implementar y pasar su plan no depende solo de condiciones objetivas, sino de la acción y las enseñanzas justamente de los años menemistas, que son muy útiles para el presente.